mostrarles una gran herramienta que está a nuestra disposición y es el modelo de negocios Canvas. El mismo fue introducido en el mundo de los negocios por Alexander Osterwalder. Él logró conceptualizar en una página o lienzo los elementos claves que hacen a un negocio. Gracias a esta herramienta, las empresas, las organizaciones, ustedes mismos pueden documentar su modelo de negocio actual o incluso planificar uno estratégicamente. A continuación, para comenzar, vamos a tomar en cuenta los siguientes tips. Tip número 1. Canvas significa lienzo y con esto nosotros tenemos que entender que no existe un solo modelo de Canvas, sino que existen infinitos e incluso ustedes pueden crear el modelo de Canvas que más se adecue a su negocio. Tip número 2. Si estamos creando un nuevo modelo de negocios, todo lo que volquemos en ese lienzo está siendo una hipótesis. Por lo tanto, tenemos que comprobarlo con la realidad para ver si eso es así. Tip número 3. Para el modelo Canvas tenés que completarlo de manera clara, concreta y concisa. No es necesario que armes un plan completo. Tip número 4. Si tenés un Canvas bien hecho, vas a poder utilizarlo hasta como herramienta de comunicación para transmitir adecuadamente tu proyecto o modelo de negocio. Tip número 5. Existen muchísimas plantillas de Canvas ya creadas. Por lo tanto, aprovecha y mira para sacar ideas de todas esas y crear tu propia plantilla ideal. Te dejamos en la descripción el link para que puedas observarlas. Y ahora sí, vamos a ver el modelo de Canvas que vamos a utilizar para entender la teoría de cada uno de los puntos. En este caso, nosotros nos vamos a basar en el modelo de Canvas creado por JCI Argentina. ¿Para qué lo hicimos? Para poder trabajar todos nuestros proyectos y volcarlos en ese lienzo. Por lo tanto, vamos a empezar a analizar punto por punto cuáles son. Pero primero quiero que vean la imagen del Canvas de JCI Argentina. Quiero que vean absolutamente todo lo que tiene y ahora, como lo ven así en este lienzo, vamos a analizar punto por punto. Para introducirlos y que ustedes sepan por qué utilizamos este modelo de Canvas, por qué lo diseñamos de esta manera, primero tienen que saber que nosotros nos dedicamos a realizar proyectos o programas que generen soluciones sostenibles en nuestras comunidades. Vamos a analizar punto por punto cómo hacemos nosotros para pensar esto y para desarrollarlo. En primer lugar, podemos ver la motivación. Acá vamos a colocar cuáles son las razones que nos moviliza a nosotros para realizar este proyecto y cuál es el personal o el equipo de trabajo que deberíamos tener en cuenta. Una pregunta disparadora podría ser ¿por qué queremos o debemos hacer este proyecto? En segundo lugar, ¿cuál es el problema? En este punto vamos a colocar concretamente cuál es la necesidad, problema o situación que nos encontramos en la comunidad y que requiere ser resuelta. Una pregunta disparadora sería, ¿cuál es el problema que queremos ayudar a solucionar? En tercer lugar, los beneficiados. ¿Qué perfil de personas son las que están afectadas por esta problemática? ¿O a quiénes vamos a beneficiar cuando solucionemos este problema? Es importante ser específicos con la descripción. Una pregunta disparadora podría ser, ¿quiénes están siendo impactados negativamente por esta problemática? ¿Quiénes tienen esta necesidad? Para continuar, vamos a hablar de los antecedentes. En este momento nos estamos refiriendo a qué antecedentes ya existen de este proyecto que nosotros vamos a realizar. Cuando comenzamos a pensar en una solución para la problemática, seguramente hubo alguien que ya estuvo trabajando en este problema. Algunas preguntas disparadoras podrían ser, ¿existen proyectos similares? ¿De dónde voy a conseguir información al respecto? Ahora, vamos a pasar a la siguiente etapa de este Canvas. El proyecto. Acá vamos a explicar concretamente cuál es la solución que pensamos que colaborará o eliminará la problemática o necesidad que detectamos. Por lo tanto, debemos colocar en qué consiste nuestro proyecto. Siguiendo,
tenemos que definir cuáles son los objetivos. Listamos todos los objetivos que esperamos lograr con este proyecto y esto nos va a permitir evaluar en el futuro el éxito o las mejoras que debemos hacerle al proyecto. Alguna pregunta disparadora puede ser qué se busca lograr con el proyecto y qué indicadores vamos a medir. Luego tenemos la parte de la sustentabilidad, nada menos importante. En este punto y según la visión que tenemos en JCI, tenemos que pensar cómo se mantendrá en el tiempo el proyecto para evitar esos proyectos que son más tipo curitas, que no solucionamos el problema de raíz, sino que simplemente lo hacemos por un tiempo. Nosotros no buscamos eso, sino que buscamos la sustentabilidad. Por lo tanto, una pregunta disparadora podría ser, ¿cómo se mantendrá el proyecto a futuro? Continuando, vamos a ver ahora qué es el alcance. Acá vamos a pensar cuánto va a abarcar el proyecto y en qué contexto se va a realizar. Las preguntas disparadoras serían, ¿cuántas personas impactará? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué condiciones están? En la siguiente etapa de nuestro lienzo vamos a ver cuáles son las actividades. En este caso vamos a detallar cada una de ellas que hay que realizar para que todo suceda en tiempo y forma. Una pregunta disparadora sería, ¿qué pasos se deben seguir para la ejecución? En recursos materiales, acá tenemos que tener en cuenta cuáles serán todos los elementos que vamos a requerir para llevar adelante o poner en acción la solución que vamos a ejecutar. La pregunta disparadora podría ser, ¿qué materiales necesito para realizar el proyecto? Luego también tenemos que pensar en los recursos humanos. Todo proyecto se lleva a la realidad gracias a quienes lo ejecutan. Los perfiles que necesitamos para el proyecto son parte de la planificación y del presupuesto del proyecto. Entonces una pregunta disparadora podría ser, ¿cómo debería estar compuesto el equipo de trabajo? ¿Qué habilidades deben tener o deberían desarrollar esas personas? Ahora pasamos a una parte más económica aún. Cuando hablamos de los egresos, tenemos que tener la lista de materiales y tenemos que asignarles un valor monetario a cada uno de ellos, independientemente si vamos a realmente pagarlos o si vamos a buscar conseguirlos por alguna otra metodología como podría ser un canje o una donación. Y así vamos a obtener el valor total que va a implicar adquirirlos. Por lo tanto, una pregunta podría ser, ¿qué gastos o consumos de materiales habrá? En la parte de ingresos, por más que estemos pensando en soluciones sociocomunitarias, ningún proyecto puede sostenerse en el tiempo sin la obtención de recursos que compensen los gastos. Por lo tanto, si buscamos que un proyecto sea saludable financieramente, es aquel que consiste en autosustentarse. Tenemos que pensar cómo obtendremos el dinero o los canjes necesarios para la ejecución. Por lo tanto, una pregunta disparadora podría ser, ¿cómo se conseguirá el dinero o los materiales? Nada menos importante, las alianzas. En este punto pensamos en organizaciones públicas, privadas, en otras organizaciones de la sociedad civil, con quien podemos unir esfuerzos o recursos para potenciar el proyecto. A mayor sinergia, mayor impacto positivo podremos lograr. La pregunta que podemos disparar puede ser, ¿quiénes serán nuestros aliados? ¿A quiénes les interesa que se resuelva este problema? Algo que no nos tenemos que olvidar es de analizar los riesgos. En este punto vamos a pensar qué cosas podrían fallar y qué podemos hacer para evitar o atenuar el impacto de esta falla. Hay que contemplar que los riesgos pueden suceder y tenemos que tener un plan B para solventarlos. Por lo tanto, una pregunta disparadora podría ser, ¿qué cosas pueden salir mal? Y ahora que ya vimos toda la teoría, lo que necesitamos hacer es internalizar los conceptos. Y no hay mejor manera de hacerlo que a través de la práctica. Así que los invito a ver el siguiente video para poner en práctica el modelo de Canvas de JCI Argentina.